Cordial saludo nuevamente, continuamos con el desarrollo de la temática. En este caso, este video se va a ocupar de hablar y mostrarles a ustedes los documentos bases para definir lo que es la política social y ya empezamos a identificar algunos de los elementos fundamentales de esta en lo que se denominan los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces voy rápidamente a compartirles pantalla y a mostrarles cuál es el desarrollo de la lógica de esta temática. Entonces, en esta unidad 1, seguimos, está la definición de la política social y hacen una introducción en lo referente a lo fundamental que es tener claro la lógica de entender que la estructura del Estado, el funcionamiento del Estado, está marcado en construir políticas públicas, pero con un enfoque social y que no solo es una agenda de los estados o los gobiernos, sino también de las instituciones supranacionales. Voy rápidamente a compartirles inicialmente el texto con el que se puede explorar primero el concepto de política social, algunos determinantes de esta política social y unos conceptos y dimensiones y desarrollos de ciudadanía, que eso los dejaré un poco más para que ustedes lo revisen. En este texto, lo que hace Sonia Freuri es contextualizar, definir específicamente lo que es política social, que es una tarea pues muy importante porque los gestores, como ustedes, de administración pública, pues es necesario no solo que conozcan lo que es política pública, sino adicional que identifiquen claramente cuáles son las políticas sectoriales. Y en este caso hablamos de políticas sociales. Ella hace una conceptualización muy interesante de las mismas y después, por supuesto, plantea algunas características. Vamos a ver inicialmente 5 definiciones. Listo, entonces. La primera, entonces, conceptualizaciones sectoriales. Una forma tradicional de definir la política social es el recorte de las acciones y programas que se sitúan en los diferentes sectores, reconocidos como sociales. Y pues claro, en este caso se están hablando específicamente de programas y de proyectos que se están orientados a cumplir metas de los sectores que nosotros generalmente conocemos como social, que están relacionando la educación, la salud, la vivienda, la recreación, la seguridad social, la seguridad, etc. Estas definiciones superan los problemas planteados en definiciones de políticas sociales a partir de sus finalidades, exactamente porque ponen énfasis en realidades sectoriales concretas. La ventaja principal en este caso sería el hecho de delimitar campo social a partir de sectores institucionales. En este caso, ella identifica algunas deficiencias en estas definiciones sectoriales como son meramente descriptivas, que no proveen instrumentos analíticos, son inspirados en divisiones de la estructura gubernamental y no reconocen la intersectorialidad de los problemas sociales y supone una separación artificial entre política económica y social. En resumen, aunque nos ayude a recortar una realidad concreta por medio de una definición de unos límites, esta definición suele ser arbitraria y desconoce la complejidad de los problemas. Cada vez más, se busca superar las limitaciones arbitrarias entre las políticas económicas y sociales. Quiere decir que aquí ella plantea que no debe existir un límite, una diferenciación. Al introducir, por ejemplo, el concepto como el de capital humano y capital social, que ponen en cuestiones las separaciones sectoriales. ¿Listo? Interrogantes que plantea. ¿La política agrícola sería solamente económica o involucraría dimensiones sociales?
Entonces aquí es donde uno empieza a identificar la importancia de definir claramente esa conceptualización de política social, si la política social es individual o debe ir acompañada de otros sectores, es decir, multisectorial. Si cuando se habla de social se debe delimitar única y exclusivamente a unos campos específicos, como la salud, la seguridad, los hospitales, y olvidar el tema económico, ¿cierto? O si se habla de inversión, no se está hablando de seguridad social. Entonces, es muy interesante. Otro de los conceptos de política social es el funcional. Dice, algunas definiciones de política social se basan en la función que esas políticas suelen cumplir. Intervención del Estado orientada a la reproducción de vida de los sujetos sociales. Conjunto de orientaciones normativas relacionadas a las relaciones Estado-sociedad dirigidas para garantizar un patrón de solidaridad vigente entre grupos o individuos en una sociedad concreta. Cumplen la función de legitimar los gobiernos y élites dirigentes. Garantiza las condiciones generales de reproducción y concretamente reproduce la fuerza de trabajo. Referidas a la optimización de los recursos humanos para potenciar la estructura productiva. Destina a producir identidad como principal activo de capital social. Estas definiciones llaman la atención a las consecuencias de la política, que pueden ser muy diferentes de los enunciados finalísticos y metas sectoriales. Entonces, lo que está mostrando es que estas definiciones tienden a ser más de función que de enunciar las realidades y las consecuencias sociales, ¿cierto? Lo sectorial. El principal problema de la conceptualización funcional radica en el raciocinio funcional que nos permite identificar contradicciones. El definir un proceso no por sus características inherentes, sino por la función que viene a adquirir. Entonces, la política no es funcional. La política, en este caso, es social. No se debe definir por la función que cumple, sino por el objetivo, ¿cierto? Por la complejidad social, ya que en su sentido o está predeterminada por su función o solo puede ser identificada ex post facto, ¿cierto? Y ahí da un ejemplo. Conceptualizaciones operacionales. Muchas de las definiciones de política social enfatizan los instrumentos y mecanismos utilizados para organizar la acción dirigida a determinar los fines. Es decir, estos conceptos están basados más en la herramienta de política que en la propia política, involucrando tanto la toma de decisiones con relación a cómo enfrentar un problema como prioritario en la agenda pública, así como el conjunto de medidas de carácter institucional, instrumental, motivados para alcanzar un presupuesto. Miremos algunos ejemplos de los que se plantean. Conjunto de decisiones y acciones o misiones adoptadas por el gobierno o por organizaciones no gubernamentales a través de un proceso tendiente a la solución de problemas sociales. ¿Sí ven que las decisiones, acciones y omisiones son herramientas? Decisión explícita pública que orienta y compromete hacia el logro de fines que representan soluciones. Entonces aquí lo está planteando como un instrumento, como una herramienta. Es un conjunto de orientaciones y decisiones, lo mismo, que el Estado diseña y ejecuta con el objetivo de viabilizar la consecución de objetivos. Formas organizativas de los recursos humanos y presupuestarios. ¿Cuáles son las principales limitaciones de esta conceptualización? Son consecuencia de un privilegio de la visión de política como un proceso institucional, en general identificando como gubernamental, en el cual tiene lugar la toma de decisiones racionales basado en un fuerte contenido técnico. Claro, porque las herramientas o los instrumentos es la forma de ejecutar las políticas y por supuesto tienen un componente técnico. Siguiente conceptualización, la relacional.
En algunas definiciones, la política social es vista como un producto de una dinámica relacional de poder, en la cual diferentes actores son constituidos, se interpelan, se enfrentan y redefinen sus identidades y estrategias. Ejemplo, mire, dice, política social, sensu lato, es el resultado permanente y cambiante de la tensión establecida entre el tejido social y los distintos niveles de normativa que regula la producción social. Entonces lo ven como un enfrentamiento. Política social es el resultado de la relación histórica entre Estado y sociedad, cuando a las desigualdades generadas por el capitalismo y consiste en un patrón de ciudadanía dependiente de las condiciones concretas de cada sociedad. Resultado de enfrentamiento y lucha de grupos poblacionales. Entonces, si ven que lo ven como unas luchas, digamos que son muy radicales estas definiciones. Eh, es mejor, dice ella, ampliar la visión social más que la lucha de los poderes. Hay que insertar el término social más que, digamos, que los conflictos existentes. Es decir, la definición de política social no debe ser un conflicto, debe ser una oportunidad para plantear en términos de política lo social. Bueno, antes de terminar la reflexión sobre la complejidad del concepto de política social, quisiera agregar dos ideas que me parecen añadir elementos importantes a dicha reflexión. La primera de ellas se relaciona con la contradicción inherente a la propia fusión de los términos política y social, en cuanto que la política dice respecto a un poder de asignación coercitiva de valores ejercido por el Estado. El término social se refiere a la sociedad, esfera de interacción de los individuos y los grupos movilizados voluntariamente a partir de sus intereses. En este sentido, claro, el término política social denota etimológicamente la contradicción de la separación entre Estado y sociedad, por supuesto, creando una esfera nueva de lo social, imposible de convivir con la concepción política liberal que solo consiste en las esferas del Estado y el mercado. Sí, lo que está diciendo es que es una redundancia hablar de política social, porque la lógica es que la política es ejercida por el Estado y el Estado está en función, por supuesto, de lo social. Lo otro, una contribución importante a la comprensión de la política social fue el planteado de la política social como una meta política por Santos. Milton Santos, ¿no? Es un autor brasilero muy interesante. En la medida en que la política social prevé los principios que permiten ordenar, ojo ahí, opciones trágicas entre distribución y concentración de riqueza, visto que toda política social efectiva sería una política redistributiva. Podemos añadir que la política social es una meta política. Ojo, cuando se vaya a hacer evaluación de políticas públicas, desde lo cualitativo, ojo con estos conceptos, porque también provee el criterio para la inclusión y o exclusión de los individuos. Dice, ojo acá, en resumen, el concepto de política social, aunque sea delimitado por las acciones públicas, gubernamentales o no, que están volcadas para dar respuesta a la demanda que tiene origen en el proceso de reproducción de los individuos en una sociedad, es bastante compleja porque involucra, primero, una dimensión valorativa, fundada en un consenso social que responde por las orientaciones y normativa que permite escalonar prioridades y tomar decisiones. Claro, volvemos a que existen muchos problemas, pero no todos pueden tener una solución. Una dimensión estructural que recorta la realidad de acuerdo a sectores basados en la lógica disciplinar y en las prácticas y estructuras gubernamentales. Entonces, por supuesto, la estructura del Estado, de los gobiernos, hacen que se incluyan o no estas problemáticas.
El cumplimiento de funciones vinculadas tanto a los procesos de legitimación, como también a los de acumulación en la reproducción de la estructura social. Y ahí viene la participación de los actores, por supuesto, y la participación de estos en los procesos. El proceso político institucional y organizativo relativos a la toma de decisiones sobre la identificación de los problemas, escalonamiento de las prioridades y diseño de las estrategias, así como la asignación de recursos, ojo, asignación de recursos y medios necesarios al cumplimiento de metas. Un proceso histórico de formación de actores políticos, ojo, y su dinámica relacional en la dispuesta por el poder y la generación de normas. Muchas veces legales, ojo, no dice siempre legales. Y aquí esa discusión nosotros la vamos a tener, es que no las políticas públicas no son leyes, que definen los criterios de redistribución e inclusión en una determinada sociedad. La opción por una u otra conceptualización debe tener en consideración las consecuencias implicadas en cada una de ellas. Y bueno, después habla de los múltiples determinantes de la política social. Y ahí, claro, debemos tener una percepción muchísimo más amplia de lo que generalmente hacemos, y es entender que la política social es muy cambiante, siempre existirá procesos de necesidad, generalmente vacíos por parte del Estado en la aplicación de estas políticas públicas, complejidad en los diferentes campos mencionados, en lo institucional, en lo social, en lo político, en lo ambiental, en lo económico, que definitivamente va a permanecer. Es imposible que se encuentre solución a todo. Y empieza ella a mencionar lo siguiente: un conjunto de valores compartidos. La política social está fundada en la existencia de un principio de justicia. Entonces, por eso se habla de justicia social, como parte de la construcción social que es generada a partir de valores compartidos socialmente y de normas colectivas que orientan la conducta. Claro, la política social se expresa como una decisión gubernamental y, claro, su fundamentación es pues la construcción colectiva de esa planeación, de esos planes de desarrollo, de esos programas, de esos proyectos que generalmente tienen unas metas que se deben cumplir. Y estas pues están generadas ¿por quién? Pues por la misma sociedad, a través de cómo de sus decisiones políticas primero, en la decisión de los gobiernos, en su participación en la planeación, en la representación sectorial, en las circunstancias, en las dificultades que existen, en el planteamiento de las mismas, ¿cierto? Y se deben definir, por supuesto, los principios de esa justicia y las orientaciones sociales que se deben tener. ¿Para qué? Pues para ser más inclusivos, es decir, que la política social debe ser inclusiva, debe ser, debe tener valores compartidos, por supuesto respetando las diferencias que existen, pero con objetivos plenamente sociales. Un campo de lucha, dice claro, por supuesto las políticas sociales generalmente es un clamor de la sociedad constante, es decir, que la lucha por lo que se denomina la justicia social, la inversión social, la política social, pues es eh, un proceso emanado por las mismas fuerzas sociales que generalmente tratan de organizarse, ya sea de una forma insípida o un poco más estructurada, para alzar la voz y mostrar las dificultades que existen
por supuesto, en su campo social. Y según las lógicas que se vayan dando, se van alcanzando procesos de bienestar en diferentes actividades sociales, culturales, de vivienda, de educación, de recreación. Y por supuesto esto tiene también una lógica y es el desarrollo social basado en una lucha ideológica, en donde, por supuesto, los sujetos sociales pues tratan de, a través de unos representantes, de unos actores, de unas voces vivas, establecer y llegar a las ramas de poder para que su problema se convierta en parte de una agenda de los gobiernos. Y es ahí donde las diferentes formas de agremiación, organizaciones no gubernamentales, gremios, sindicatos, grupos representativos, minorías, etcétera, tratan de ser oídos para que sus problemáticas entren en la agenda gubernamental. El otro es el proceso de acumulación. Claro, la política social es un proceso de acumulación y ahí tendríamos que ver, por supuesto, los procesos de lo que se denomina el desarrollo social en diferentes elementos como la educación, la pobreza, la esperanza de vida, la salud, la reglamentación en las diferentes formas de mercado laboral, de representación social en la cultura. Bueno, es decir, ese es un proceso acumulativo que ha logrado que existan acuerdos en esas sociedades. Generalmente muchas de las normas, las leyes, los derechos, los deberes son construcción de esos procesos acumulativos sociales y muchos de los que gozan hoy de lo que se puede llamar un bienestar social, pues es resultado de esa lucha y de esa dinámica constante que se va presentando y que por supuesto no se detiene, ¿no? Esto no es que se pueda decir que ya estamos en condiciones sociales que permitan acallar las voces de necesidad de intervención a través de el poder público en, por ejemplo, solicitar más hospitales, más escuelas, mejores condiciones físicas para la actividad económica, de recreación, de salud, de esperanza de vida, bueno, que por supuesto es muy importante dentro de estas lógicas. Un aparato institucional, se entiende, claro, desde la política social es fundamental entender que existe una institucionalidad, que también existen unos actores fundamentales que representan tanto el papel de quienes eh, sufren las problemáticas como de la estructura del Estado. Entender que existe una institución formal, con unas políticas claras, con unos presupuestos, que está regulada por unas normas, que generalmente es quien financia y toma la decisión de, con unos recursos escasos, qué financiar, qué objetivos de política social alcanzar, es decir, que plantea una agenda y esa institucionalidad generalmente es quien materializa esas políticas sociales y va, por supuesto, haciendo concretas las soluciones a esas problemáticas, pero pues que por supuesto tiene algunas dificultades, por ejemplo, en los presupuestos, en poder ser dinámica a los cambios que va generando esa sociedad y atender y responder a ellos, no generando externalidades negativas, es decir, que es un planteamiento muy interesante. Un campo de conocimiento y prácticas específicas, pues las políticas social, por supuesto, pues deben participar planteando las problemáticas y hablando de ellas, de sus posibles soluciones, pues quienes viven y tienen conocimiento específico y disciplinar sobre los temas. Generalmente se caracteriza por una incorporación
de todo el proceso de producción y reproducción de los procesos económicos, de los procesos sociales, tecnológicos, y que por supuesto llevan a que las políticas sociales sean dinámicas en los procesos de producción social, de incorporación de nuevas formas de responder a esas políticas sociales con los elementos tecnológicos, con el cambio técnico, con la evolución de esto en el pasar del tiempo, y generalmente van siendo intersectoriales o generalmente van teniendo unas características que permiten la participación de un diferente grupo de actuar. Las políticas, por supuesto, en resumen, para el campo de la política social, concluyes múltiples intereses concurrentes y competitivos que algunas veces suelen organizarse en coaliciones amplias, ¿cierto? Generando consensos que dan sustentabilidad a las políticas, aún sin negar las contradicciones entre los diferentes intereses involucrados. El diferencial en el peso de los intereses involucrados va a atribuir a las políticas sociales características distintas, configurando modelos más o menos inclusivos o incluyentes o excluyentes, así como relacionar políticas distintivas. Claro, es un campo complejo. Dígame cómo poner de acuerdo de forma general a una sociedad, a diferentes actores, no solo sobre el hecho del problema, sino del problema del objetivo planteado para resolverlos y, por supuesto, los múltiples campos de acción de estos, de las contingencias, de lo que se quiere alcanzar. Bueno, entonces es muy interesante hablar de ello. Les invito a que continúen la lectura. Hace una aproximación muy interesante de cómo identificar las políticas sociales en el tema de pobreza, de igualdad, de representación, bueno, que es muy interesante. Quiero ahora mencionarles rápidamente este apartado de este libro que se llama Introducción a las Políticas Públicas, que muestra visualmente lo que se denomina el ciclo de atención a los problemas sociales, que ya no solo es plantearlos, sino cómo se atienden. Dice, existe la percepción de que muchas crisis de la vida social no son resultado de cambios bruscos en las condiciones de vida, sino que más bien reflejan el movimiento cíclico del interés público por ciertas cuestiones. Entonces quiere decir que hay cosas que están en el foco y a veces el foco va cambiando según el pasar del tiempo. Es decir, que se genera un proceso gradual de incremento de la relevancia del tema para el público en general, que va a incidir en buena medida en el éxito o fracaso de sus procesos de inserción dentro de la agenda institucional. Otra forma de decirlo es que los problemas sociales persisten en muchos frentes, pero que dependiendo el momento, los gobiernos, la discusión nacional, regional, territorial, pues esos problemas van apareciendo nuevamente en el foco. Algunos de esos problemas, pues por supuesto, son más susceptibles de entrar en una dinámica de ciclo de atención que otros. O sea, usted no puede decir, no, es que no hay problema. Sí, lo que pasa es que hay unos que entran, digamos que en esa figura. Y generalmente, pues, cuando entran en esa figura, generalmente tienen algún tipo de arreglo social o generalmente tienen algún tipo de solución. Esos problemas tienen una inserción dentro de la agenda y pues requiere que cuando entren en esa agenda se aproveche ese proceso. Quiero mostrarles aquí rápidamente lo que es el ciclo de atención de los problemas sociales, que es un diagrama muy interesante, rápidamente lo voy a mostrar. Dice, el asunto no es aún de interés, pero la problemática empieza a evidenciarse. Entonces, etapa anterior al problema. Quiere decir que no está en el foco, pero ya empieza a evidenciarse. Descubrimiento alarmante y entusiasmo eufórico. Entonces, por alguna disparador, la sociedad vuelca abruptamente la atención hacia las situaciones problemáticas, generando una amplia discusión pública y una reclamación política. Ojo, reclamo político. Entonces empieza a aparecer en el foco.
Después de la euforia que lleva a una declaración política, el debate profundiza sobre los costos sociales y retos de la intervención estatal. Los actores se dan cuenta de lo que implica seguir en el proceso de promoción del tema y lo que implica su solución. Entonces ya se da una discusión, un reconocimiento. La percepción del precio del progreso. A medida que pasa el tiempo, el público pierde el interés acerca del tema y dirige su atención hacia otros asuntos que a través de los medios de comunicación se filtran como relevantes. Entonces, un descenso paulatino de la intensidad del interés público. ¿Será que eso va pasando? Vayan ustedes analizándolo y verá que es muy interesante pensarlo así. Y viene una etapa posterior al problema. El problema ha perdido la atención del público y el resplandor de los empresarios políticos, lo que dificulta su inserción estable dentro de la agenda del gobierno. La discusión pública se concentra sin interesar si el problema tuvo o no solución. Entonces, la pseudoagenda es cuando el gobierno, por disminuir presiones políticas, hace alusión pública a que dentro de su agenda está un tema específico, pero realmente no. Ocurre así y el punto no obtiene la atención seria y activa de su parte. Esto, a la par de caer en el ciclo de atención colectiva, son los principales riesgos a los que se ve abocado un proceso de inclusión en la agenda. Y quería mostrarles eso como un componente interesante. Bien, para finalizar este video también les comparto lo que se denominan la Agenda 2030-2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y pues esto lo que hace es presentar 17 temáticas que plantean unas políticas públicas, pero estas tienen un sello marcado de política pública social o política social, en la que existen 17 objetivos para alcanzar en el 2030 que se plantearon posterior a los objetivos de desarrollo, ¿cierto? Que fueron hasta 2020, estos son 2030. Y rápidamente les muestro, este documento, ustedes también lo tienen disponible. Miremos de forma muy rápida cada uno de ellos para que ustedes identifiquen su característica de política social. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. Por supuesto, es una política social porque la pobreza ataca a la población más vulnerable y le genera unos conflictos para el acceso de bienes y servicios para satisfacer necesidades. Existen diferentes mecanismos de pobreza, entonces es muy interesante que ustedes revisen este documento y planteen si la problemática que ustedes van a desarrollar para su territorio tiene ya un planteamiento genérico de los objetivos de desarrollo sostenible. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. Por supuesto, es el segundo objetivo. Tercero, garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades. Entonces, es interesante que ustedes vayan, revisen, a ver qué se entiende por bienestar, qué se entiende por vida sana. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de la calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible de agua y de saneamiento para todos. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente. Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenible.
Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres. Gestionar sosteniblemente los bosques. Luchar contra la desertificación, esto es desiertos, crear desiertos, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad, promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y contribuir a todos los niveles institucionales eficaces e inclusivos que rindan cuentas. Sí, la rendición de cuentas. Y fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Como ustedes observan, en realidad es muy interesante hablar de esta política social, pero eso lo haremos más adelante. Por ahora, voy a dejar hasta aquí la grabación y, por supuesto, me despido y ya nos veremos más adelante.